El presidente Yamandú Orsi regresó esta mañana al país luego de su primer viaje oficial, donde visitó Panamá y Honduras. En ese marco, el mandatario habló con la prensa y se refirió a las medidas arancelarias anunciadas por Estados Unidos y opinó que no es muy positivo que el proteccionismo se imponga. Orsi dijo que este escenario es propicio para que se acelere el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, porque ahora el viejo continente deberá bajar las exigencias. El presidente de la República asumirá en 2026 la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 23 grados a esta hora aquí en la capital. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas. El viento soplando del noreste, entre 20 a 40 kilómetros por hora, con rachas que pueden llegar a 50 kilómetros por hora y una máxima anunciada por Innumet de 24 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Mario Casinoni, desde Chaná hasta Guaná. Hasta las 17 horas habrá trabajo de llenado de hormigón. En Juan Polié, entre Colonia y 18 de julio, hasta las 23 y 30 horas, allí va a estar trabajando una cuadrilla de OCE. Carlos Quijano, entre Maldonado y Durazno, en este caso hasta las 18 horas, estará trabajando una grúa. Comenzamos con el desarrollo de la información y, como les decíamos, el presidente Yamandú Orsi regresó hoy de su primer viaje oficial a Panamá y Honduras, y a la llegada se refirió a las medidas arancelarias anunciadas por Estados Unidos. Dijo que no es muy positivo que el proteccionismo se imponga y destacó que este escenario es propicio para que se acelere el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, porque ahora a Europa no le queda más remedio que bajar un poco la exigencia, dijo. El presidente Yamandú Orsi llegó a nuestro país unos minutos pasadas las 9 de la mañana tras realizar su primer viaje oficial que lo llevó a Panamá y a Honduras, donde participó de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Tras participar de la ceremonia oficial de traspaso de mando, se refirió a las medidas arancelarias de Estados Unidos y sus posibles impactos. Para el mundo no es muy positivo que el proteccionismo sea el que se imponga, más allá de que venga de donde venga, ¿no? A nosotros nos sirve la economía abierta, un país dependiente como el nuestro, nos sirve lo otro, pero en esta realidad tenés que sentarte a conversar sí o sí, y me consta que el caso de Estados Unidos está dispuesto a conversar, como lo hace con todos los países. Creo que la lógica está bastante clara, es avanza y después se sienta a conversar o ve caso a caso como destrabar si es que existe alguna traba. América Latina, una de las cosas que veíamos en las conversaciones es que en realidad los aranceles no fueron tan duros. Fue todo medio parejo, lo del 10%. Incluso mercados el tema que te cierren cuotas. Exacto. La señal no es la que un país como el nuestro necesita, pero bueno, no salimos tan mal en eso, pero en realidad lo que va a pasar es la reunión caso a caso. El primer mandatario fue consultado sobre lo que conversó con su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva respecto a si este escenario puede llegar a acelerar el acuerdo con la Unión Europea. Eso sí, también lo hablamos con Lula, que él tiene mucha expectativa, o por lo menos más de lo que teníamos antes, lo que tenía adelante también, porque creo que a Europa no le queda más remedio que bajar un poco la exigencia si es que quiere abrirse en un mundo que se cierra. Yo creo que sí, que eso está pasando. En este marco, el presidente Orsi hizo referencia también a la polémica generada por la apertura de la Oficina de Innovación en Jerusalén y dijo que quiere analizar cuánto aporta, cuánto contribuye y qué tanto se avanzó en esta decisión. El mandatario agregó que hay que sentarse a conversar y además hay que cuidar los equilibrios. Esto es un tema de equilibrios. Lo que nos plantea la universidad es muy medido de la forma como nos lo plantea y nos sentaremos a conversar. Yo acabo de llegar, quiero ver bien cuánto aporta, porque sé incluso que hubo una carta de otros actores científicos pidiendo otra cosa. Entonces hay que ser muy medido. Y ya digo, lo que aporte desde Uruguay para serenar las aguas y que se logre de una vez parar con tanta muerte, ahí cuenten con nosotros. Orsi fue consultado también sobre la situación en que encontró el país y si dista mucho de lo imaginado. Sería una irresponsabilidad decir, de mi parte, ¿no?, por el lugar donde estoy,
decir esto no tiene nada que ver con lo que yo imaginaba, o lo otro, no decir las cosas tal cual están. Entonces yo creo que hay una rendición de cuenta en curso y ahí creo que va a estar nuestro mensaje de qué es lo que hay y hacia dónde tenemos que caminar. Tampoco hay que darle tanto dramatismo. ¿Se podrá cumplir con lo que se prometió en la campaña electoral? Yo siempre dije que las promesas no me gustan. Por supuesto que cuando uno asume una responsabilidad es porque quiere cumplir con lo que se planteó. Sí. Y el otro día hicimos una síntesis de cuáles son las 5 punterías claras y cuáles son los 63 creo que eran, medidas o propuestas concretas. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dijo que era de orden suspender la aplicación de la reglamentación de la Ley de Medios que aprobó el anterior gobierno porque era ilegal. La jerarca fue consultada por este tema en su comparecencia de ayer a lo largo de 3 horas ante la Comisión de Industria del Senado. Explicamos los motivos por los cuales entendimos que era de orden que el Ministerio de Industria rápidamente tomara la decisión de suspender un reglamento que se hizo de manera express, teniendo tiempo para poder trabajarlo de manera distinta, con todo lo que implicó desde hace muchos años el intercambio de lo que es la ley de medios y lo que es la reglamentación de la ley. Incluso pude tener la oportunidad de hacer un raconto del trabajo original que tuvimos en lo que fue los equipos técnicos que participé desde la creación de la ley 19.307, la primera reglamentación y demás, incluso contestar inconstitucionalidades en aquel momento. Por lo tanto, me encuentra en un tema que trabajé desde el principio y me parecía de orden contar cuál fue el informe técnico jurídico que nos encontramos en el Ministerio el 1 de marzo, que tenía que ver con observaciones jurídicas de la reglamentación en varios artículos, que muchos de ellos exorbitan la competencia que la propia ley establece. Entonces, una de las aclaraciones que tenemos que hacer y que tenemos que contar es que la motivación del decreto que se resolvió a nivel del Poder Ejecutivo tiene que ver con que tenemos un reglamento ilegal. Por supuesto que estamos trabajando en poder resolver estas observaciones jurídicas que nos hicieron ver el equipo técnico de INATEL. El senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado, consideró que el gobierno cambió la metodología de fijación de precios de combustibles. Según dijo, de haberse aplicado el criterio de precio de paridad de importación, este mes habría bajado el costo de los combustibles. Tenemos una discrepancia. Obviamente, la ministra dice que va a cambiar, que se va a tener un mecanismo parecido al que había. El mecanismo que el gobierno pasado utilizó fue el mecanismo previsto en la LUC, la Ley de Urgente Consideración, que además ratificó la ciudadanía, que era utilizar como referencia el precio de paridad de importación, que es lo que saldría a importar el combustible en vez de refinarlo en Uruguay. Y hacerlo todos los meses se iba fijando ese precio. ¿Cuándo fueron las veces que no se utilizó el mismo precio equivalente? Bueno, muchas veces en favor del consumidor, pero en general fue lo que se trasladó, que es un tema de transparencia para que la gente sepa que no se va a usar los combustibles para tener caja. Y la verdad que por más que dicen que el criterio no cambió, lo que cambió es el precio y la forma de fijar el precio. Se podría, en función del precio de paridad de importación, haber bajado mucho más el precio de gasoil y se podría haber bajado el precio de la nafta. En el medio, obviamente, se lo quedó la caja del gobierno. Aumentaron las exportaciones industriales del país 23,5% en marzo respecto al mismo mes del 2024 por influencia de las operaciones desde Zona Franca, especialmente por la colocación de celulosa. Las exportaciones industriales de bienes desde zonas francas, incluyendo la celulosa y concentrados, alcanzaron los 925 millones de dólares. Si se considera el acumulado del año, las exportaciones de bienes industriales crecieron 6,7% respecto al mismo periodo del 2024, llegando a 2.471 millones de dólares. Si se excluyen las exportaciones de celulosa y concentrados desde zonas francas, el núcleo industrial totalizó 554 millones de dólares, un aumento del 9,6% interanual, con un incremento del 9,8% en el acumulado del año. Las manufacturas de origen industrial generaron 136 millones de dólares en exportaciones en marzo, una caída del 5,5% comparado con el mismo periodo del 2024 y de 6,3% en el acumulado anual.
Con la presencia de varias autoridades nacionales, el Departamento de Descentralización de la Intendencia de Canelones va a estar presentando hoy una relatoría de la gestión desarrollada en estos últimos 5 años de gobierno. El director de la repartición, Rubén Moreno, destacó el énfasis en la participación ciudadana. Lo que hay que hacer desde los municipios es motivar a la participación, escuchar muchísimo a la población, a la ciudadanía, tener cercanía con los habitantes de cada uno de los municipios y después lo fundamental, articular con los otros 2 niveles de gobierno. Nosotros tenemos una definición en Canelones que el gobierno tiene que ser multinivel, los 3 niveles de gobierno nacional, departamental y municipal coordinando, pero con mucho énfasis en la participación ciudadana. Esa es la cuarta pata y lo que hace diferente a un gobierno de izquierda. Moreno destacó que la Intendencia de Canelones ejecutó el 100% de los fondos del Poder Ejecutivo destinados a los 30 municipios que hay en el departamento y que pasarán a ser 32 con participación de los vecinos en las decisiones. Respecto a las prioridades que debería tener la próxima administración canaria, Moreno comentó. El desafío es visualizar, y estamos seguros que sí, de parte del gobierno nacional, que los municipios son un aliado en el territorio, que ayudan muchísimo y profundizan, como te decía, la democracia. Yamandú tiene muchísima experiencia de haber sido secretario por 2 periodos del intendente Marcos Carámbula, sumado a que fue 2 veces intendente, sabe el valor de los municipios y estamos seguros que, porque ya lo hemos hablado en este mes que ya se instaló el gobierno nacional, va a trabajar muchísimo con la intendencia y con el gobiernos municipales. Ahora nos convoca nuestra periodista Juliana Perdomo desde la sede del PIT-CNT. Buenos días, Juliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, exacto, Rosina, buen mediodía para todos. Nos encontramos en el PIT-CNT para charlar de la instancia de mañana que citó el Ministerio de Trabajo a raíz del nuevo régimen de licencias médicas, un reclamo que vienen sosteniendo los trabajadores en el tiempo tras lo impuesto por el gobierno de Lacalle Pou. Y estamos con el secretario general de COFE, José Lorenzo López. Muchas gracias por estos minutos. ¿Hay expectativas del diálogo que se instale mañana? Bueno, sí, hay expectativas importantes en función de que, bueno, esto es parte de la lucha que venimos desplegando desde COFE y también del resto de los sindicatos públicos, en función de esta reclamación que se planteó en la Organización Internacional del Trabajo, la cual determinó este espacio de conciliación que se abre en el día de mañana. Es importante remarcar acá que hubo 2 organismos de la OIT que se pronunciaron a favor del reclamo de los trabajadores. Por un lado, el Consejo de Administración, que estableció mecanismos, digamos, de conciliación por los temas vinculados a la salud y a la violación de los convenios vinculados a la salud, los convenios de la OIT que han sido ratificados por nuestro país, pero hoy también recibimos un pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical de la OIT, que también se pronuncia a favor de darle tratamiento a el tema vinculado a las licencias médicas, sobre todo por cuestiones vinculadas a la protección del salario. Entonces creo que tenemos cifradas expectativas fundamentalmente en el sentido de establecer con el actual gobierno, que es importante decirlo, el Frente Amplio, siendo oposición, no votó esta ley o votó en contra de la ley de certificaciones médicas, por lo tanto tenemos cierta expectativa de que podamos avanzar en la dirección que queremos los trabajadores, ¿no? La pasada administración denunciaba que en algunos sectores había exceso de certificaciones médicas. ¿A ustedes les consta que sucedía esto? Bueno, nunca lo pudo comprobar la pasada administración. De hecho, se decía que con esto iba a haber, digamos, un reintegro masivo de trabajadores que estuvieran con licencias médicas. Eso no sucedió, no se pudo comprobar en ningún lado que eso sucediera. Sí, lo que tenemos constancia es de algunos trabajadores que, producto del impacto que tiene este descuento en el sueldo, lo que han resuelto es
reintegrarse al trabajo enfermos, y los propios jerarcas le han pedido que no vayan a trabajar en esas condiciones porque realmente tienen, digamos, no están bien, no tienen las mejores condiciones para desarrollar la tarea. Pero bueno, el impacto que esto genera en el sueldo a trabajadores que tienen que pagar el alquiler, las tarifas, bueno, todo lo que se sabe, un descuento de un 25% en el salario es realmente muy importante, por lo cual, bueno, se ha generado esta situación. El resto de lo que se decía no se ha podido comprobar absolutamente nada, y bueno, mañana lo conversaremos con las actuales autoridades. López, en los últimos días has manifestado que se va a reclamar al gobierno por falta de personal en distintos ministerios. ¿Cuál es el que está más perjudicado al momento y sobre todo los controles? Bueno, hay una situación muy compleja a partir de lo que fue la definición del gobierno anterior, con el decreto que establecía de que no se podía llenar las vacantes, o que cada 3 se tenía que llevar solo una, cosa que no sucedió. Y en la administración central, sobre todo en los organismos civiles de la administración central, no hubo prácticamente reposición de vacantes en ningún lado. Y eso generó, digamos, dificultades serias en gran parte de los ministerios. Yo diría en la totalidad de los ministerios, en algunos con, digamos, más pronunciamiento que en otros, pero en todos los ministerios hay falta de personal. Eso ya se lo hicieron saber los ministros del anterior gobierno al Poder Ejecutivo, y ahora actualmente los ministros actuales también se lo están planteando al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, por supuesto que la pelea que veníamos desplegando ya desde el periodo anterior, ahora en la ley de presupuesto vamos a de alguna manera pronunciarla, porque nosotros entendemos que es necesario que en la gran mayoría de los ministerios pueda ingresar personal genuino, porque lo otro que está sucediendo es que en donde no hay personal genuino del Estado, se está tercerizando esos servicios, se están contratando fundaciones que muchas veces para llenar esas vacantes lo que hacen es apelar al clientelismo político, y bueno, evidentemente eso no es lo que nosotros pretendemos para que los servicios del Estado se puedan presentar con las garantías que deben tener para la población. Para finalizar brevemente, ¿se pueden compartir detalles de lo que va a ser la jornada del 1 de mayo? Bueno, algunos sí, otros no, porque esto se va a terminar de resolver el próximo 22 en la mesa representativa, pero hoy el secretariado ejecutivo estuvo avanzando en algunas cuestiones que son importantes, por ejemplo, que va a haber 2 oradores, que el lugar donde se va a desarrollar el 1 de mayo va a ser nuevamente en Avenida del Libertador, de que lo central, digamos, que va a contener el discurso tiene que ver fundamentalmente con el documento que se le presentó al Poder Ejecutivo, y por supuesto que después se harán énfasis fundamentalmente en los temas vinculados con los consejos de salario, a la ley de presupuesto, por supuesto que también a los temas vinculados a los derechos humanos, y bueno, y se está estructurando todo el acto para el 1 de mayo con esas características, pero la definición total va a estar tomándose en la próxima mesa representativa, que va a ser el martes 22. Muchísimas gracias. A la orden. Bueno, Rosina, allí la palabra del secretario general de COFE a propósito de la jornada de mañana, que está convocada a las 11 en el Ministerio de Trabajo para discutir el régimen de licencias médicas y parte de lo que será el acto del 1 de mayo con la reunión que se desarrolla a esta hora del secretariado. Muy bien, muchas gracias, Juliana. Ahora nos convoca nuestro periodista Eduardo Delgado desde la Torre Ejecutiva. Están presentando un informe muy importante sobre índices de siniestralidad. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Así es, Rosina. La Unidad Nacional de Seguridad Vial está presentando los resultados de su último informe anual de siniestralidad vial, que refleja un empeoramiento en todas las categorías analizadas. El año pasado hubo 21.597 siniestros de tránsito en el país. Esto representa un aumento del 4,9% en comparación con 2023. Darte algunos datos más: un aumento global de las lesiones del 5,7%, también aumentos en cada categoría, por ejemplo, 2,8% en la cantidad de
fallecidos, 7,8 en heridos graves y 5,4% en heridos leves. Otra información que han dado las autoridades, las nuevas autoridades de la UNACEP, refieren a las que las personas de entre 15 y 34 años representan el 55% del total de lesionados. La franja más importante es entre 20 y 24 años. Este es el grupo más afectado con 19,4%. Agregar también datos en cuanto a las víctimas. El informe indica que 8 de cada 10 hombres son los víctimas de fallecimiento y se concentra sobre todo en jóvenes masculinos de entre 20 y 24 años. Están haciendo uso de la palabra las autoridades de la UNACEP con la presencia de la ministra de Transporte, de Lucía Echeverri. En momentos va a hablar después para la prensa el director de UNACEP, Marcelo Metediera, ahondando en los datos. Los dejo con las palabras de la ministra. Estar acá es un honor acompañado y que la vida nos vuelva a juntar. Bueno, gracias, señora vicepresidenta, también por acompañarnos. Estoy mirando, Marcelo, Aníbal, Fernanda, muchísimas caras que puedo reconocer. Acá hay legisladores departamentales, legisladores nacionales, autoridades de los gobiernos departamentales, hay autoridades del Ministerio del Interior, señor director de la Policía Caminera, autoridades del Ministerio de Salud Pública y de ACE, de la Administración de Servicios de Salud del Estado, hay trabajadores del transporte, hay empresarios del transporte, hay representantes de gobiernos municipales, hay ediles de las comisiones de tránsito y transporte, hay diputados, hay senadores. Yo creo que esta presencia de toda esta gente aquí está marcando que vinimos también todos juntos, más allá de que coyunturalmente me toca hablar, a asumir el compromiso y este planteo que nos han hecho de que esto no es un trabajo de la unidad, sino que de todos tenemos que hacer nuestro aporte. Y para ser muy breve, la presencia del Ministerio de Transporte, que también está el Director Nacional de Transporte, Felipe Martín, es justamente venir a ratificar el compromiso de este Ministerio en trabajar para generar estas soluciones, estos planes de trabajo concretos que se está planteando la UNACEP. Algunos lineamientos muy a modo de titulares que está llevando adelante el Ministerio para hacer conteste con este compromiso tiene que ver con la incorporación de tecnología. La incorporación de tecnología no solamente vinculada a la Dirección Nacional de Transporte y toda su red de competencias en términos del transporte interdepartamental, suburbano, internacional, sino también en el de carga, en el de pasajeros, sino también la incorporación de tecnología también en todas las obras de vialidad. La incorporación de tecnología en términos de ponerla al servicio de la gente. Una cuestión muy puntual, pero me gustaría que lo pudieran corroborar. Estamos enfrentándonos en estos próximos días a una semana muy particular para el país, donde mucha gente se traslada, pero también se traslada la carga. Estamos en dos cosechas muy importantes que es necesario que transiten y que transiten correctamente, pero también es necesario que quienes salen en esta semana tan especial o ingresan al país o salen del país lo hagan bajo condiciones de seguridad, que el transporte de pasajeros lo haga en condiciones de seguridad. Ahí hay una herramienta que hoy está también a disposición de toda la gente que va a marcar las obras que están en cada ruta y en cada tramo con la característica. Es una forma de anticiparse, de poner la tecnología al servicio de la gente. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 23 grados a esta hora. Uno de los primeros desafíos que afronta el Banco de Previsión Social es atender el atraso de expedientes que se duplicó desde el 2021. Esto lo dijo la presidenta del organismo, Jimena Pardo, en MBD Noticias. La jerarca ratificó que la reducción a 60 años de la edad mínima jubilatoria es un compromiso preelectoral del gobierno y que se va a aplicar, aunque los mecanismos para concretarlo dependerán de los acuerdos que se alcancen en el marco del diálogo social. Lo sustantivo de ese diálogo y cómo se va a cambiar la edad, que es lo que se va a procesar en ese diálogo, no lo vamos a anticipar ahora, porque justamente si uno llama a un diálogo tiene que escuchar, porque si supiéramos lo que va... A ver, pero hay líneas también, ¿no? Pero la línea es, hay un momento. compromiso sobre la edad, hay un compromiso sobre la financiación del sistema, hay un compromiso sobre el tema del trabajo independiente, hay un compromiso sobre la cobertura, o sea, las personas que acceden, y todos esos compromisos se van a cumplir.
Pardo dijo que el BPS afronta desafíos a corto plazo de atender cambios generados por la reforma de 2023 y la atención de personas en plazos razonables que encontraron un atraso muy importante, sobre todo en cuestiones prestacionales. Lo cierto es que el modelo de atención está generando un embudo en el número de expedientes atrasados. Hay mucha necesidad de demanda, casos, obviamente el BPS, todos entienden, atiende desde salud. Desde el 2021 hasta el 2024, en las dos áreas que son de prestaciones, en una más que se duplicaron el número de expedientes y en la otra casi se duplicaron. A nivel de la caja, el BPS tuvo un déficit de más de 2.400 millones de dólares en 2024 en el programa de jubilaciones y pensiones, que es el más grande de la institución previsional. Siempre va a tener un subsidio, reconoce Pardo. En el 2024, que es el balance que se acaba de aprobar, ingresos por alrededor de casi 4.000 millones de dólares y egresos por prestaciones de unos 6.400 millones de dólares. El presidente de Cambados, Daniel Fernández, ratificó las críticas de la gremial al decreto de eliminación de la denominada arquitectura hostil que aprobó la Junta Departamental de Montevideo. El empresario dijo que los comercios minoristas y los autoservicios están realizando importantes inversiones para cumplir con la norma, cuya aplicación se comenzará a controlar en el plazo de 60 días. Bueno, son esas cosas que agreden de entrada y el comercio es víctima de ellos, que por alguna razón existe ese problema que hoy le llaman. Menos mal que no prohibieron los autos porque hay muchas muertes todos los días. Pero bueno, es lo que tenemos. Todos han puesto lo mejor de sí, han tenido costos que asumir por sacar todo eso y esperemos nuevas seguridades. Porque el tema es que nos usufrutan el frente, no se ensucian, es una cochinera y nadie se hace cargo, lo tenemos que hacer nosotros, los comerciantes o los simples vecinos que tienen en la puerta de su casa. ¿La mayoría ya lo han regularizado? ¿Lo tienen cuantificado? Volvemos a lo que decías antes, la ley se van a poder controlar. Lo están regularizando porque saben que dentro de 60 días va a salir a controlarse eso. El rector de la Universidad de la República, Álvaro Mombrú, fundamentó el pedido de cierre de la Oficina de la Innovación de Uruguay en Jerusalén. Tras comparecer ante la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, Mombrú explicó que se entendió inconveniente la apertura de la sede y subrayó que la UDELAR aboga por la paz en Medio Oriente, aunque aclaró que por motivos personales él se retira de sala cada vez que se trata el tema. Desde hace varios meses se está tocando un tema de mi incumbencia. Yo había hecho una presentación como investigador a un tema que se llama Institutos Centrales de Investigación. En ese marco, cada vez que se toca ese tema, yo me retiro de sala. En la última sesión, ya sin estar yo en sala, el Consejo Directivo Central resolvió poner este punto como punto número 1 del orden del día. Y era un punto largo. ¿Cómo se va a canalizar ahora esta solicitud de la Universidad de la República al gobierno? Bueno, simplemente hacerle conocer lo que es la declaración, ya la conocen a través de los medios públicos, a través de las redes sociales, y bueno, simplemente eso, dar a conocer lo que es la declaración. ¿Usted se retira de sala cada vez que se trata de ese tema? Porque yo tenía una presentación personal y por conflicto de intereses no me puedo quedar. Es por razones buenas. Vale la pena declarar. Es por razones buenas de ética que me retiro. Mombrú había sido convocado a la comisión de la Cámara Baja para explicar la situación de la Facultad de Psicología por las clases que fueron dictadas en la calle en reclamo por el sustantivo aumento de la matrícula y la falta de recursos para atender a los nuevos estudiantes. La universidad explicó la situación de tensión que está viviendo en diversos servicios universitarios, pero en particular lo que tiene que ver con psicología, que tiene la segunda tasa más desfavorable en lo que tiene que ver con horas docentes respecto de estudiantes activos. Y en ese marco, con un incremento de 1.000 estudiantes, entre 2024 y 2025, pasamos de 2.800 a 3.800, realmente eso tensionó mucho la situación y es lo que la sociedad pudo ver a través de los medios de prensa con medidas que lo que han logrado sin duda es sensibilizar sobre la necesidad de incremento presupuestal de la universidad. El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, cuestionó que la Universidad de la República reclame este cierre de la Oficina de la Innovación en Jerusalén y se niega a participar en proyectos académicos en ese ámbito. El legislador, que expresó su posición al rector de la UDELAR, consideró que al rechazar esta iniciativa impulsada por Israel, la institución se provoca un daño motivado por visiones antisemitas.
Nosotros entendemos que es una decisión inentendible de la Universidad de la República, porque la principal perjudicada con esta decisión es la propia Universidad de la República. Y habíamos podido concretar la apertura de una oficina que le iba a permitir al Uruguay y a todo el sistema de innovación, de ciencia, de tecnología del país poder interactuar con una potencia en la materia como es Israel. El propio gobierno actual, a través del canciller, a través del ministro de Educación y Cultura, han reafirmado la importancia de que esta oficina continúe trabajando. Y la Universidad de la República, que debe ser el motor del desarrollo científico y tecnológico del país, solicita que se cierre. O sea que se está autoinfligiendo un perjuicio muy importante. Motivado o no por cuestiones educativas, por cuestiones científicas, por cuestiones de investigación, sino motivado por cuestiones políticas e ideológicas, que lamentablemente persisten en la universidad. Y estos hechos reafirman que existe lamentablemente en la Universidad de la República un antisemitismo muy fuerte, porque yo no he escuchado y le he preguntado al propio rector que se haya pedido rever, por ejemplo, la cooperación universitaria que existe con dictaduras como la cubana, con universidades en Cuba, o con universidades en Venezuela, o con universidades en Nicaragua. En la explanada de la Intendencia de Montevideo se está realizando hoy una jornada de vacunación contra la gripe. Es hasta las 3 de la tarde y allí personal médico de la comuna destaca la importancia de la vacuna para generar anticuerpos y prevenir las formas más graves de la gripe. Remarcar la importancia que tiene la vacuna contra la gripe, sobre todo para esas poblaciones de riesgo, adultos mayores, embarazadas, niños. Esto lo que hace es que las formas más graves de gripe se puedan prevenir. Así que bueno, esta instancia de hacerlo acá, en la Intendencia, en la explanada, no solo para nuestros funcionarios y funcionarias, sino para la gente que circula, que es mucha en este horario y en este punto de la ciudad. Mediante estas campañas que hacemos anualmente acá en la puerta de la Intendencia de Montevideo, en la explanada municipal, lo que generamos es provocar una inmunidad antes de que comiencen los tiempos de los fríos, como es ahora mayo, junio, julio, la época del invierno, ¿verdad? La vacuna antigripal tiene un gran amplio espectro de cepas de los virus más estacionales y la N1H1. ¿Se ha atravesado ese mito que señalan algunas personas que te vacunas y te enfermas? Sí, no, eso es desinformación. Las vacunas no están para generar la enfermedad, sino generar anticuerpos mediante la aplicación de la misma. Volvemos a Torre Ejecutiva. Está nuestro periodista Eduardo Delgado, acompañado de la ministra de Transporte, Lucía Echeverri. Adelante, Eduardo. Así es, Rosina, para tener las primeras impresiones de la ministra sobre estos datos de sinistralidad 2024 y las medidas que tiene previsto tomar el Ministerio para intentar mejorar estos números. Por supuesto, primero que nada, el hecho de venir a acompañar a la asunción de las nuevas autoridades de UNACEF, nada más y nada menos que con la presentación de los datos, ¿verdad?, del año anterior. Y la gravedad de los mismos lo que nos marca es que efectivamente acá hay un trabajo que tiene que hacer el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, obviamente el Ministerio del Interior a través de Policía Caminera, los gobiernos departamentales, que es imprescindible, ¿verdad? Acá se necesita incorporar tecnología, acá se necesita, por supuesto, cumplir con los marcos normativos y generar otros marcos normativos. En virtud de eso, yo lo decía hoy, la Dirección Nacional de Transporte ha salido con los cuerpos inspectivos como corresponde, no a multar, sino a recordar y a poner nuevamente en cada una de las vías y de los transportes que tenemos, tanto de carga como de pasajeros, que hay condiciones de seguridad para transitar. Tenemos que generar mecanismos de atención. Una vez constituido lamentablemente el siniestro, hay que tener condiciones de asistencia oportuna e inmediata. Esto implica una red realmente de asistencia, de manejo de información y de incorporación de tecnología, que es lo que nos va a permitir empezar a batir estos números que son trágicos no solamente para quien sufre el siniestro, sino como bien señalaba el presidente Metediera y la ingeniera Artagabeitia, tienen impactos económicos, impactos sanitarios, impactos en el desarrollo también de la gente. Y ministra, un alto porcentaje de lesionados y fallecidos motociclistas. También, bueno, ahí hay una cuestión también de
los equipos que se están utilizando, tiene que ver con equipos protectores como el casco, tiene que ver con el consumo de alcohol, pero tiene que ver sobre todo con información, ¿verdad? Con información que genere una educación vial distinta, una incorporación dentro de las redes de tránsito diferente, que es parte de campañas de educación que tienen que ser innovadoras. Es obviamente marcos normativos nuevos donde los gobiernos departamentales tienen que participar y obviamente generar todos los mecanismos para que esa reglamentación se cumpla. Ministra, le cambio de tema, le consulto. Lo mencionaba el presidente Metediera, se está trabajando, nosotros todavía no hemos recibido la documentación, pero se está trabajando en el Congreso de Intendentes mismo de la libreta por puntos, pero también de modificaciones a la ley de tránsito que seguramente en el correr de las próximas semanas la recibiremos para empezar a estudiarla, ¿no? Se habla mucho, ministra, de los presupuestos, cómo quedó la herencia que tiene particularmente el Ministerio de Transporte. ¿Proyectan obras, hay anuncios? ¿Cómo están trabajando en esa materia? Que efectivamente tenemos niveles de endeudamiento que generan complejidades, sin duda. El ministro Done lo señalaba hace muy pocos días, ustedes accedieron a eso. Tenemos el déficit fiscal más grande de los últimos 35 años. El Ministerio de Transporte no es ajeno a eso. Tiene gastos que se postergaron, eso implica empresas contratistas, también proveedores, ¿no? o subcontratos que también están a la espera de esos pagos. Hay gastos comprometidos que generan realmente una utilización del presupuesto 2025 prácticamente en su totalidad, pero también tenemos la definición del presidente Orsi de mantener el nivel de actividad. Hay obras que ya se están firmando de mantenimiento, estamos trabajando sobre otros instrumentos en donde hay una, obviamente, necesidad de complementación entre el sector privado y el sector público, porque acá lo fundamental para ordenar que efectivamente las inversiones den cuenta de las necesidades de infraestructura que tiene el país, de que el Estado, a través del Ministerio de Transporte, recupere su responsabilidad de planificador estratégico de dónde se invierte. Y en eso estamos caminando. ¿Hay que esperar entonces para anuncios? Anuncios vamos a hacer cuando tengamos avanzado ya lo que va a ser la elaboración del presupuesto. Para eso estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la Corporación Nacional de Desarrollo, donde está la Corporación Vial del Uruguay, a los efectos de poder hacer anuncios que sean efectivamente verificables para la gente y que los podamos cumplir. Los grandes anuncios, si no se concretan, se transforman en cortina de humo que no le resuelve las necesidades al país. ¿Está prevista la colocación de radares para bajar la siniestralidad? Dos situaciones. Está previsto porque fue incorporado un artículo en una de las últimas rendiciones de cuentas de los radares pedagógicos, que es lo que te va marcando la velocidad. Eso que fue votado hace varios años atrás, la administración saliente no lo hizo, por lo tanto el plazo para cumplir es de pocos meses. Hay toda una ingeniería para poder cumplir con esto, vinculado a los equipos, no es para multar, es para marcarla, son por esos radares pedagógicos, que la propia empresa les lleva más tiempo. Vamos a ver cómo se cumple con eso. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con la información. Está abierta la convocatoria para que vecinas y vecinos propongan calles de su barrio para que por una jornada sean peatonales y en ellas se puedan realizar actividades lúdicas, recreativas y de encuentro. Deben ser calles por las que no circulen ómnibus. Peatonales Barriales es el nombre del programa que enmarca y organiza estas actividades según las propuestas que se reciben de los vecinos. La calle debe ser postulada llenando un formulario e indicando la dirección y el tramo elegido para cerrar a vehículos, detallando el potencial de este espacio para formar parte del sistema de peatonales temporales. No están permitidas avenidas y o tramo de calles con recorrido de líneas de ómnibus. Tampoco aplican calles que se sitúen en parques o espacios públicos. La propuesta debe estar restringida a una sola calle o arteria perpendicular. Quienes postulen deben indicar días y horarios de preferencia para su funcionamiento. Las actividades pueden tener una duración máxima de 4 horas y en ningún caso pueden sobrepasar la hora 20. Las propuestas presentadas serán evaluadas y se asignarán los días para habilitar su funcionamiento, para lo cual la Intendencia de Montevideo compromete equipamiento
equipamiento móvil y eventuales recursos, entre ellos un equipo de 4 recreadores. Las organizaciones vecinales, instituciones o colectivos que propongan una calle deben aportar actividades locales para complementar las propuestas que serán la base de la jornada y que pueden estar organizadas junto a otros colectivos. Un total de 70 pequeños operadores de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana accedió a la propiedad del espacio que ocupan luego de haber completado 4 años de arrendamiento. Los espacios tienen 24 metros cuadrados y los operadores que los ocupan participaron de una modalidad de arrendamiento con opción de compra. Es así que 70 operadores productores menores de 24 metros cuadrados accedieron a un lugar fijo de venta de sus productos. Justamente para que pequeños productores, pequeños operadores que de alguna forma no iban a quedar presentes en la comercialización permanente de las frutas y hortalizas, se acercaran. Estuvieron operando por 1.250 días con una modalidad que le llamamos CUPS, que era básicamente que podían adquirir sus puestos mediante el pago de una tarifa algo mayor. Y hoy por hoy esos CUPS pasan justamente a ser que este tipo de puestos sean propiedad, o sea, de uso permanente, con la concesión de uso permanente de estos pequeños operadores, de estos pequeños productores. Pasan a tener una tarifa menor, o sea que esperemos que van a estar más aliviados en cuanto y compensar el sacrificio y el esfuerzo que han hecho para adquirir este tipo de puestos. Si hoy o mañana hay alguien y hay puestos libres justamente para adquirirlo de esa forma, bienvenidos sean, justamente siempre apoyando a los pequeños operadores y pequeños productores. En otro orden, se registra un crecimiento en la ocupación de la zona de actividades complementarias, superando el 50% de los 65.000 metros cuadrados disponibles. La cifra de fallecidos en la discoteca Jet Set de Santo Domingo, cuyo techo se desplomó durante un espectáculo el pasado lunes, asciende a 218 y 189 son las personas que han sido rescatadas con vida. Mientras tanto, los equipos de salvamento prosiguen con la búsqueda entre las ruinas del edificio y comienzan las investigaciones para determinar las causas y las responsabilidades de este derrumbe. El último comunicado oficial del Centro de Operaciones de Emergencia de República Dominicana asegura que se mantienen las labores de búsqueda, rescate y recuperación de personas y que los brigadistas y personal técnico siguen desplegados en la zona, cuyas labores no concluirán hasta que no se confirme que no queda una sola persona bajo los escombros, agrega la nota. Hasta el momento son 218 los fallecidos, pero se teme que ese número aumente conforme avancen los trabajos de remoción de escombros y se han rescatado con vida 189 personas, aunque se desconoce el número de espectadores que había en el momento de la tragedia en un lugar con capacidad para unas 1.000 personas. Las autoridades informaron que se entraba en una nueva etapa conforme al protocolo internacionalmente establecido para la gestión de este tipo de emergencias, pero que no implica el fin de las labores en la zona afectada y que posteriormente comenzarán la investigación sobre las causas del accidente. El techo de la conocida discoteca Jet Set se desplomó cuando en el local había una fiesta amenizada por el popular merenguero dominicano Ruby Pérez, quien falleció en el accidente, así como también perdieron la vida importantes figuras del deporte, el espectáculo y hasta una gobernadora que asistieron al show. Nos vamos, volvemos con la edición central a las 18:55 o mañana a las 8, la primera edición de MBD Noticias. Que pasen ustedes muy bien. Hay un atraso importante de expedientes en el BPS. En algunas áreas se duplicó el número de trámites sin atender desde el año 2021, según informó la presidenta del organismo, Jimena Pardo. La jerarca confirmó que se va a cambiar la edad jubilatoria, pero no puede anticipar de qué modo.
Tras comparecer ante la Comisión de Industria del Senado, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, reafirmó que era de orden suspender la reglamentación de la Ley de Medios, dado que estaba vigente un reglamento ilegal. Las exportaciones industriales del país aumentaron 23,5% en marzo respecto al mismo mes de 2024. Esto debido a las operaciones desde zonas francas, especialmente por la colocación de celulosa. La Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, presenta a esta hora el informe anual de siniestralidad vial correspondiente a 2024. Con la presencia de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, y el presidente de la UNASEV, Marcelo Metediera. Los datos muestran un aumento de los siniestros con una preocupación especial en la seguridad de las vías férreas. En el debut de Pablo Peirano como entrenador, Nacional cayó 1-0 ante Bahía de Brasil y quedó último en el grupo F de la Copa Libertadores. Esta noche Cerro Largo visita a Universidad Católica en Quito por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Subió a 218 la cifra de fallecidos en la discoteca Jet Set de Santo Domingo, donde se desplomó el techo el lunes pasado. Los equipos de salvamento prosiguieron con la búsqueda entre las ruinas del edificio y comienzan las investigaciones para determinar las causas y responsabilidades del derrumbe. El presidente Yamandu Orsi regresó esta mañana al país luego de su primer viaje oficial a Panamá y Honduras. En ese marco, el mandatario se refirió a las medidas arancelarias anunciadas por Estados Unidos y dijo que este escenario es propicio para que se acelere el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.